Detrás de toda la gloria de los focos y los cinturones de campeón en los deportes de contacto se esconde una historia mucho más sombría. Es la del síndrome del peleador. Podríamos decir que es el precio invisible que se paga en el ring, una especie de huella en el cerebro que la ciencia, ahora está empezando a entender de verdad. Y esta cita, la verdad, es que lo clava. No estamos hablando solo del sudor, del sacrificio o de los huesos rotos. No, hablamos de un coste silencioso. Cada golpe, incluso los que no te tumban, cada victoria, puede dejar una marca. Una marca no en la cara, sino en la propia estructura del cerebro. La gloria, parece, pasa una factura neurológica. Así que esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es exactamente esa huella invisible? ¿Cómo se forma? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo? Bueno, pues vamos a intentar desvelar juntos ese rastro oculto que deja el combate en el cerebro. Empezamos. Primera parte, la huella invisible del combate. Para poder entender bien este síndrome, lo primero es saber dónde situarlo. Y os adelanto que no es una lesión cualquiera. A ver, esto no es un simple esguince o una fractura. El síndrome del peleador es un desafío médico súper complejo y a la vez fascinante. Se encuentra justo en la frontera entre dos mundos. Por un lado, la traumatología deportiva, que estudia los golpes, y por otro, la neurodegeneración, que analiza cómo el cerebro se deteriora con el tiempo. Es, por así decirlo, el puente que une un impacto físico inmediato con una enfermedad cerebral que aparece muchos años después. Vamos con la segunda parte, desvelando el síndrome del peleador. Ahora que ya tenemos el contexto general, vamos a ponerle nombre y apellidos. ¿Qué es, con precisión, este síndrome? Y aquí está la clave de todo. No hablamos de un único golpe devastador. El síndrome es en realidad un abanico de cambios que aparecen por la exposición crónica, repetida, a los impactos. Y ojo con esto, no solo cuentan las conmociones cerebrales, las que te dejan KO. Cuentan, y mucho, los impactos subconcursivos. Son esos golpes más leves, esos que parece que no hacen nada, los que se van acumulando en silencio, entrenamiento tras entrenamiento, y que a menudo son los que causan el mayor daño. Clínicamente, esta condición tiene un nombre oficial: encefalopatía traumática crónica, o por sus siglas, ETC. Y la ciencia ya ha encontrado a un culpable a nivel biológico. Es la acumulación de una proteína muy específica llamada tau. A ver, en un cerebro sano la proteína tau es buena, es útil. Pero después de tantos impactos, se estropea, se modifica, se vuelve tóxica y empieza a amontonarse como si fuera basura, ahogando poco a poco las neuronas. Y aquí viene la parte más cruel de este síndrome. Es una condición increíblemente sigilosa, insidiosa. El daño se va cociendo a fuego lento durante años, sin dar la cara. Los síntomas no aparecen al día siguiente ni al mes siguiente, no. Suelen manifestarse mucho, mucho tiempo después, a veces décadas después de que el deportista se haya retirado, justo cuando la vida fuera del ring debería empezar. Tercera parte, la reacción en cadena cerebral. Vale, pero ¿cómo es posible que un golpe en la cabeza ponga en marcha esta catástrofe a cámara lenta? Pues todo se reduce a una especie de reacción en cadena. Todo empieza con el impacto. La cabeza acelera y frena de golpe. Dentro el cerebro, que es blandito, choca contra las paredes del cráneo. Esto genera unas fuerzas que se llaman decizallamiento. Para que nos hagamos una idea, es como si el cerebro fuera una gelatina que se sacude dentro de un tarro de cristal. Esas fuerzas lo retuercen a nivel microscópico, y esto provoca un daño generalizado en los axones, que son como los cables que conectan las neuronas. Y esta lesión microscópica, repetida una y otra vez, es la chispa que hace que la proteína tau empiece su acumulación tóxica. Cuarta parte, los tres frentes del impacto. Claro, todo este lío a nivel celular no se queda ahí, por supuesto que no. Se acaba traduciendo en consecuencias devastadoras en la vida de una persona, atacando, por así decirlo, en tres frentes principales. Esas tres esferas críticas que se ven afectadas son la cognitiva, la motora y la conductual. Dicho de otra manera, afecta a cómo pensamos, a cómo nos movemos y, quizá lo más trágico, a cómo somos y cómo nos comportamos. En lo cognitivo, pues aparecen problemas de memoria, confusión. En el plano motor pueden surgir síntomas muy parecidos al Parkinson o ataxia, que es esa dificultad para coordinar los movimientos, pero la esfera de la conducta es a menudo la más destructiva tanto para la persona como para su entorno. Hablamos de depresión, una irritabilidad que puede ser explosiva y una impulsividad totalmente incontrolable que puede llegar a destrozar familias y vidas enteras. Quinta y última parte: protección, la pelea más importante. Entender el problema es el primer paso, pero claro, no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Aquí es donde la ciencia y la ética se tienen que dar la mano para la que es sin duda la pelea más importante de todas.
Y aquí hay un punto que es clave. El objetivo no es demonizar las artes marciales o los deportes de contacto. Para nada. Tienen beneficios que son innegables. El verdadero enfoque, el correcto, es cambiar la cultura. Pasar de una cultura de ser duro a cualquier precio, una cultura de protección cerebral. Proteger al atleta tiene que ser la prioridad número 1. Siempre. El camino a seguir, por suerte, parece claro y se basa en la ciencia. Primero, se necesitan protocolos súper estrictos, basados en evidencia, que decidan cuándo un atleta puede volver a competir después de un golpe. Segundo, hay que investigar en neurofarmacología para encontrar fármacos que protejan el cerebro. Y tercero, algo que a veces se nos olvida, no hay que subestimar el poder de la nutrición neuroprotectora como una herramienta del día a día para cuidar la salud del cerebro. Al final, todo se reduce a esto, a encontrar un equilibrio. Un equilibrio que permita que el espíritu humano se ponga a prueba en el combate, que celebre la disciplina, el coraje, el sacrificio, pero sin sacrificar por el camino el órgano que nos hace ser quienes somos. El gran objetivo es que la vida después del ring sea tan plena como la vida que se tuvo dentro de él. Y cerramos con esta reflexión final, que es potentísima. La búsqueda de la gloria, del reconocimiento, no puede justificar nunca la destrucción de ese templo de la consciencia, porque al final la mayor victoria no es un cinturón ni un trofeo, es salir del combate y de la vida con nuestro cerebro, con lo que somos, intacto.